Bueno, buenas tardes, nos volvemos a encontrar para este espacio de catequesis que fue surgiendo así, medio sin planearlo durante la cuarentena, sobre todo porque una fue llevando a la otra y tuvimos varias cosas que por ahí daban la oportunidad de tener estos espacios así, como fue la fiesta de la Virgen de Fátima, bueno, también el tema del año mariano, del mes de María, del mes de mayo, después el centenario de Juan Pablo II. Y bueno, algunos me han dicho que por ahí estaba bueno tener este espacio así, si bien es medio raro y uno no se termina de habituar, pero bueno, mientras estamos en cuarentena, es una manera de comunicarnos y a la vez de seguir creciendo en la fe. Ahora, mientras escuchaba la canción, le buscaba la vuelta para poder tener el archivo ahí donde tengo el texto y a la vez poder ver los comentarios y a la vez poder ver que la imagen siga sin cortarse, así que más o menos ahora tengo todo el panorama adelante de mis ojos, por lo tanto puedo hablarles y puedo ir leyendo y a la vez puedo ir viendo lo que comentan, porque por ahí si surge alguna pregunta o algo, la pueden escribir ahí o algún comentario y creo que lo voy a llegar a ver, vamos a ver. Igual tiene como un pequeño delay esto, vieron que yo por ahí estoy hablando y ustedes lo van a ver unos segundos después. Bueno, la otra vez cuando fue la catequesis del centenario de Juan Pablo II, yo les compartía que era imposible en realidad presentar un pontificado tan amplio, tan grande, con tanto campo, ¿no? En una hora, es imposible. Fue como yo les dije que una motivación para profundizar en su herencia espiritual. De hecho, esos días hubo muchas cosas artículos o cosas que salieron de Juan Pablo II que me parece que apuntaban a eso, ¿no? Como redescubrir cosas de él que por ahí no estaban suficientemente conocidas o bueno, porque hay un montón para seguir ahondando. Y esta semana es la semana de oración por la unidad de los cristianos, entonces me pareció que estaba bueno hacer algo también breve y muy limitado, pero que nos dé como un pantallazo. Eso voy a hacer simplemente, porque si no, es imposible también. Es mucho tema y tiene mucho de historia de la iglesia también, para poder entender las cosas que el Papa decía, pero me parece que está bueno tener un pantallazo general, ¿no? Y la ocasión la da la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Pero además, y ese es un poco el centro de lo de hoy, se cumplieron en estos días 25 años de una encíclica de Juan Pablo II sobre este tema de la unidad de los cristianos, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser básicamente lo que yo les comparta. Esa enseñanza de Juan Pablo sobre la unidad. Juan Pablo II escribió 14 encíclicas en sus 27 años de Papa. Hubo un año, que fue justamente en 1995, que escribió 2. Una sobre la defensa de la vida, Evangelium Vitae, que es una encíclica realmente profética y actual, y me gustaría que en otro momento podamos hacer una catequesis sobre el Evangelium Vitae, porque uno la lee y dice, esto es increíble, parece que lo había escrito ayer. Y más con todo el avance que vemos de la cultura de la muerte, y ni hablar en nuestro país, que ya están hablando otra vez de la famosa ley del aborto. La otra que escribió en ese año, hace 25 años, fue Ut Unum Sint, que significa que sean uno. Y es este documento del que yo voy a hablar, un documento sobre la unidad de los cristianos. Ut Unum Sint, que sean uno, es una frase del Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando Jesús reza en la oración sacerdotal, le pide al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, el Papa Juan Pablo escribió este documento para promover la unidad de los cristianos. Y ahí es un poco donde hay que hacer como ese pantallazo para entender esto, ¿no? Esta semana de oración por la unidad de los cristianos empezó en 1908, o sea, hace mucho ya. Y empezó fuera de la Iglesia Católica, empezó en el ámbito protestante. Después se fueron sumando las iglesias, también la Iglesia Católica.
y se hace en realidad en todo el mundo del 18 al 25 de enero. En Argentina, como enero es un mes bastante particular, y en algunos otros países igual, se hace la semana después de Pentecostés. Por eso ahora estamos en esta semana. Y en la semana de oración por la unidad de los cristianos, las distintas iglesias se unen para rezar pidiendo la gracia de la unidad. Y bueno, rezamos por la unidad porque estamos divididos, ¿no? La historia de la iglesia, los 2000 años de la iglesia, muestran en divisiones que son dolorosas, que ya vienen desde hace siglos, y que hacen que no estemos todos, digamos, en el mismo rebaño. Todos creemos en Jesús, pero estamos divididos. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de ecumenismo. La palabra ecumenismo se refiere al movimiento que busca la unidad de los cristianos. Y hay que distinguirlo de diálogo interreligioso. Son dos cosas distintas. El ecumenismo apunta a la unidad entre los cristianos, entre las iglesias y las comunidades eclesiales que creen en Jesús, que reconocen a Jesús como Señor. En cambio, el diálogo interreligioso apunta a todas las religiones, es decir, también a las religiones que no creen en Jesús, que tienen otra fe completamente distinta, y entonces ahí se busca el diálogo, ¿no? Pero no es lo mismo que el ecumenismo. El ecumenismo apunta a la unidad de los cristianos. Entonces lo que es el diálogo con el mundo musulmán, con el mundo judío, con las otras religiones, entra en diálogo interreligioso, que la iglesia también está comprometida en el diálogo interreligioso. Pero cuando hablamos de ecumenismo, hablamos de unidad de los cristianos. Cuando empieza a tener mucha fuerza el movimiento ecuménico, o sea, la búsqueda de la unidad de los cristianos en la Iglesia Católica, y el gran espaldarazo vino con el Concilio Vaticano II. Ahí el Papa Juan XXIII, que fue el que convocó el concilio, en 1959, él quería que el concilio sea también abrir la puerta del diálogo con los otros cristianos que no son católicos, que en algún momento se dividieron, que en algún momento se separaron de la Iglesia Católica fundada por Jesús. Y bueno, si entráramos, digamos, en la historia de por qué las separaciones, bueno, veríamos que había un montón de razones, ¿no? Hubo circunstancias muy dolorosas, hubo errores muy grandes, hubo faltas muy graves de caridad, de verdad, de unidad, que provocaron divisiones. Por eso a mí algo interesante me parece del tema de la unidad de los cristianos, que si bien se refiere a la unidad entre las distintas iglesias, muchas de las cosas que decimos vale para cualquier ámbito en el que tratemos de vivir la unidad. Porque esto es referido a las iglesias, ¿no? La iglesia católica, la iglesia ortodoxa, los luteranos, los protestantes, bueno. Pero dentro de la iglesia católica nos cuesta un montón vivir la unidad. Y si vamos a ámbitos más pequeños, en una diócesis, y a veces como cuesta la unidad. Y en una parroquia, en una capilla, ¿cómo cuesta la unidad, no? Bueno, y lo podemos hasta aplicar hasta la familia también. Entonces, muchas de las cosas que decimos me parece que vienen bien para todos los ámbitos en los que estamos llamados a vivir la unidad. El ecumenismo se refiere a la unidad de las iglesias, pero en los ámbitos más pequeños y más cercanos a nosotros también es un desafío vivir la unidad. También hay un montón de cosas que amenazan nuestra unidad, que nos vienen a dividir, y a veces nosotros sembramos división con nuestras actitudes, con nuestra manera de mirarnos, de tratarnos, con la incapacidad de reconocer lo bueno que hay en el otro. Bueno, eso que se da en el ámbito humano, que puede pasar en una pequeña comunidad, en una capilla, en una parroquia, bueno, también pasa a un nivel mucho más grande en la relación, en el vínculo entre las iglesias, ¿no? Y ahí también hay heridas, hay divisiones que son dolorosas, que marcan negativamente y que después son muy difíciles de remontar. Pero en la vida de las personas pasa lo mismo. Creo que
Todos tenemos experiencia de separaciones, de divisiones, de vínculos, por ejemplo, de amistad que se rompen y que después es muy difícil recomponer. Faltas de confianza, faltas de atención, de caridad, que dañan una relación, dañan un vínculo y después no vuelve a ser lo mismo. O se va generando y se empieza a arrastrar una desconfianza mutua, se empieza a arrastrar una falta de perdón, entonces por ahí el vínculo sigue un tiempo más, pero hay cosas que uno las lleva anotadas en la cuenta y no las perdona. Bueno, creo que todos tenemos experiencia de eso. También esto pasa en un ámbito mayor entre las iglesias, ¿no? Y por eso han surgido las divisiones a lo largo de los siglos. Y por eso es todo un desafío muy grande el buscar la unidad. Y parte de una decisión. Y después de sostener esa decisión con acciones, con gestos concretos. Bueno, como les decía, en el concilio la iglesia dice tenemos que ir al diálogo con los otros. Con los cristianos que no son católicos, que no creen exactamente lo mismo que nosotros a veces, pero que tenemos algo en común que es mucho más grande, porque creemos en Jesús. Ellos creen en Jesús como nosotros. Después hay cosas que nos dividen, pero no podemos vernos como enemigos. Ese fue por ahí el primer punto. No podemos ver como enemigo a un hermano en Cristo. No puede ser que no nos podamos ver a la cara, que no podamos hablar, que no podamos dialogar con nuestros hermanos que creen en Cristo. Así surge el movimiento ecuménico y también gracias a hombres iluminados como el Papa Juan XXIII. Bueno, cuando se reúne el concilio, que fue el Concilio Vaticano II, acuérdense, fue de 1962 a 1965. 4 años. 4 sesiones tuvo el concilio. Uno de los grandes temas que trató el concilio fue sobre la iglesia, ¿no? Y ahí sale un documento que es sobre la iglesia, una constitución que se llama Luz de los Pueblos, Lumen Gentium. Ese documento es clave en el concilio, porque plantea la renovación de la vida de la iglesia. Pero también el concilio, que recordemos que el concilio es la reunión de todos los obispos del mundo con el Papa. Bueno, en el concilio Vaticano II se habló también la relación con las otras iglesias, con los otros cristianos. Y salió un documento que se llama Unitatis Redintegratio, que es justamente la reintegración, la recomposición de la unidad, donde trata de este tema. Y ahí fue cuando la Iglesia Católica es como que decididamente se puso a trabajar por la unidad de los cristianos. Y los papas que tuvimos desde ese momento fueron realmente los que marcaron a fuego esta vocación de la Iglesia de buscar la unidad que se perdió. Bueno, en esto Juan Pablo II hizo muchísimo. Pensemos que estuvo 27 años. Entonces tuvo oportunidad como papa de dar un montón de pasos en el camino de la unidad. Algunos le costaron muchísimo a él, muchísimo. Y sin embargo él estaba decidido a ir por el camino de la unidad. Cuando lo eligieron, que se encontró en la misa en la que asumió, fueron representantes de otras iglesias y tuvo un encuentro con ellos. Y él les dijo que les quería expresar su voluntad firme de avanzar por el camino de la unidad. Una buena etapa se ha recorrido ya, pero no debemos detenernos antes de llegar a término. Antes de haber llevado a cabo esta unidad que Cristo quiere para la Iglesia y por la cual Cristo oró. Y dijo también que el compromiso de la Iglesia Católica por la unidad era irreversible. Ya no se podía volver atrás de ese compromiso. Entonces, el concilio marca un cambio de mirada. Los papas van haciendo grandes gestos que van marcando un poco esa voluntad de la Iglesia, y Juan Pablo II ahí representa un punto firme, porque él hizo muchísimo por la unidad. Para que nos hagamos una idea, y esto sí, muy por arriba,
Ha habido muchas divisiones en la iglesia a lo largo de la historia, pero los momentos que más marcaron y que todavía hoy se mantienen, uno se llama el Gran Cisma de Oriente, que es en el año 1054. Ustedes fíjense, hace casi 1000 años de eso, año 1054, cuando se separa la iglesia ortodoxa de la iglesia católica. Hasta el día de hoy, 1000 años después, estamos separados. Otro momento muy duro fue la época de la Reforma, que estamos en el siglo XVI, 1500. Ahí también hubo una ruptura de los protestantes, ¿no? Ahí está Lutero, ahí está, bueno, el anglicanismo en Inglaterra. Y se van como conformando iglesias separadas de la iglesia católica, con las cuales, a medida que pasa el tiempo, porque pasaron años y pasaron siglos, las divisiones se van marcando más. En el caso de los ortodoxos, que son los que se separaron en el año 1054, ellos conservaron mucho la doctrina de la fe como la tenemos nosotros, con sus propias tradiciones, porque son orientales, ¿no? Pero conservaron mucho la doctrina de la fe. Entonces tenemos mucho en común. Ellos tienen los sacramentos, tienen la Eucaristía, la misa con su rito, pero es la misa, es válida la Eucaristía. Ellos tienen el sacerdocio, los obispos. Ellos creen y tienen un gran amor a la Virgen María. Pero hay una división cultural e histórica que se marcó por esos 1000 años, que es muy difícil de superar, muy difícil. Tenemos muchísimo en común, pero la historia pesa un montón. Ahí yo creo que también nos vale el ejemplo de la vida cotidiana. A veces, no sé si les pasa, seguramente les habrá pasado, al estar peleados con alguien o distanciados con alguien, que pasa el tiempo, y si uno en un momento se para y trata de recordar, bueno, a ver, pero ¿qué fue lo que originó esta pelea o este conflicto? ¿O qué fue lo que originó esta distancia? ¿Viste? A veces son como distancias, ¿no? Estamos distanciados. ¿Qué fue lo que originó la distancia? Y creo que es así, ¿no? Muchas veces pasa que uno se pone a pensar y hasta ni siquiera termina de encontrar algo realmente grande como para generar esa pelea o esa distancia. Con el paso del tiempo podés recordar, sí, una cosa, otra, aquella, pero hasta te puede pasar que digas, pero era para tanto, ¿qué fue lo que pasó en el fondo? Y a veces pasa que no es tanto lo que pasó en ese momento, sino el tiempo que fue pasando y que fue alejando posiciones y que fue distanciando cada vez más. Bueno, algo de esto hay también acá. En esta división, por ejemplo, con los ortodoxos de 1000 años, hubo problemas, hubo cuestiones ahí donde no había acuerdo, donde no... Pero sobre todo lo que pesó ahí fue la distancia, que se fue haciendo cada vez más grande, la oposición, el mal ánimo, digamos, la mala disposición hacia el otro. Eso fue peor que las cosas puntuales que había en realidad. Y al pasar el tiempo, cuando uno no hace nada por acercarse, es como que se petrifica la división, ¿no? La distancia. Bueno, esa es una experiencia que ha pasado y de hecho todavía al día de hoy marca. Fíjense que la Iglesia Ortodoxa tiene así como nosotros tenemos al Papa, que es la cabeza de toda la Iglesia Católica, los ortodoxos tienen patriarcas que son por lugares. Por ejemplo, el patriarca de Rusia, de Moscú. Entonces todos los ortodoxos que están en Rusia tienen ese patriarca. El patriarca de Constantinopla, ¿no? Que es el que está en Turquía. El patriarca de Grecia. Pero no tienen una autoridad común. Son los patriarcas, cada uno en su lugar, pero le falta la autoridad común. Bueno, con algunos es mucho más difícil el diálogo todavía. Fíjense que el patriarca de Moscú, que es la iglesia ortodoxa más grande, el Papa Francisco fue el primer papa que se pudo encontrar con un patriarca de Moscú y recién hace 3 años. Juan Pablo II estuvo 27 años tratando de hacerlo y no pudo. Benedicto siguió haciendo acercamientos y no pudo. Recién hace 3 años lo pudo hacer el Papa Francisco y
con un montón de recaudos y de requisitos. Es decir, no es fácil el camino a la unidad, porque las divisiones están muy marcadas y porque ha habido muchas ofensas que entre las distintas personas de los distintos cristianos se han lanzado ofensas unos a otros que marcaron muy negativamente la historia. Lo mismo pasa con los protestantes. Ahí tenemos como más una cultura más similar, tenemos como un acercamiento si se quiere, más sencillo, porque son iglesias de Occidente. Pero en el caso de ellos, la complicación ¿cuál es? Que se han alejado cada vez más de la fe cristiana común, y han dado pasos en su propia iglesia, los protestantes, los luteranos, donde cada vez han dejado el tesoro que tenemos en común, y entonces ahí tenemos mucha división que es muy difícil de recomponer, porque por ejemplo ellos ya no tienen la Eucaristía, hacen un recuerdo de la Cena del Señor, pero ya han perdido lo que se llama la sucesión apostólica, es decir, no tienen sacerdotes que sean realmente sacerdotes, por lo tanto no pueden tener la Eucaristía. Hacen un recuerdo de la última cena, pero no es la presencia real de Jesús. Entonces los sacramentos no los tienen. Son cuestiones complicadas. Bueno, volvemos entonces. Las divisiones son complicadas. La historia marca negativamente. El tema es, ¿buscamos la unidad? La iglesia en un momento dice sí, hay que buscar la unidad. Hay que empezar a mirarnos como hermanos. No hay que vernos como enemigos. Y en eso, después de varios años que se caminó por ese camino, Juan Pablo II trató de acercarse todo lo que pudo. Él fue elegido en el 78, inmediatamente al otro año fue hasta Turquía para encontrarse con el patriarca de Constantinopla, el patriarca ortodoxo. Después hizo un viaje a Inglaterra en el 82, que fue cuando vino también a Argentina por Malvinas. Bueno, en ese momento también fue un acercamiento a la iglesia anglicana. Y empezó a tratar de tender puentes, ¿no? Ustedes saben que al Papa se le dice pontífice, ¿no? Sumo pontífice. Pontífice quiere decir, pontifex quiere decir eso, ¿no? El que tiende puentes. Bueno, Juan Pablo II empezó a hacer eso, a tender puentes. Y él tenía en la cabeza, creo que lo mencioné la otra vez, el año 2000, ¿no? Para él el año 2000 era muy importante. Cuando fue elegido Papa, el otro cardenal polaco le dijo, vos tenés que guiar a la iglesia para que entre en el tercer milenio. Faltaban 22 años. Y él se lo tomó a pecho eso. ¿Por qué el 2000 era tan importante? Porque eran los 2000 años del nacimiento de Jesús. Entonces él puso mucha ficha en el 2000. Preparó mucho ese gran jubileo del año 2000. Yo la otra vez les comentaba que 6 años antes sacó una carta con toda la preparación. Cuando terminó el jubileo sacó otra carta que es excelente, la Novo Milenio Ineunte. Y entonces ahí como que tira línea para la iglesia para los próximos años. Pero él puso mucha ficha en el 2000. Y en el ámbito de la unidad de los cristianos también puso mucha ficha. Porque él decía, estuvimos un milenio, el primer milenio, unidos. El segundo milenio estuvo marcado por divisiones. Al principio, en el 1054, en el siglo XVI, las grandes divisiones. Ha habido pequeñas, esas son las grandes, ¿no? El tercer milenio, decía Juan Pablo, nos tiene que encontrar unidos. Y por eso él quería llegar al año 2000, dice, si no con la plena unidad, por lo menos un pasito más cerca de la plena unidad de lo que estamos ahora. Y por eso, desde que lo eligieron Papa, hizo todo lo que pudo para tender puentes y para reconstruir la unidad. En el año 95, como les decía, es cuando él escribe esta carta, esta encíclica, Ut unum sin, que sean uno. Esta encíclica dedicada al tema de la unidad. ¿Qué plantea él ahí? Bueno, él dice, así empieza, dice, la llamada a la unidad de los cristianos resuena con fuerza cada vez mayor en el corazón de los creyentes al aproximarse el año 2000.
el valiente testimonio de tantos mártires de nuestro siglo, pertenecientes también a otras iglesias y comunidades eclesiales, no en plena comunión con los católicos, infunde un nuevo impulso. Claro, pensemos que esto venía del siglo donde hubo un montón de mártires. En el siglo pasado, con todo el tema del, también charlamos algo a través del nazismo, del comunismo, la iglesia perseguida. Hubo muchísimos mártires, y esos mártires que fueron asesinados por la fe en Jesús no eran solo católicos. Había cristianos de otras iglesias que también los asesinaron por creer en Jesús. Entonces, Juan Pablo II ahí estaba como muy convencido de que tener mártires en común, esto lo dice mucho Francisco también, era una fuente muy grande de unidad, es decir, la sangre de los mártires está unida. Tanto una iglesia como la otra han sufrido persecución por el nombre de Jesús. Y como dice, esto lo dice el Papa Francisco, no les preguntaban antes de matarlos si eran católicos, si eran protestantes, si eran ortodoxos. El tema era el nombre de Jesús, y eran perseguidos por el nombre de Jesús. Entonces, el tema del martirio es como los santos, los mártires, son un fuerte llamado a vivir la unidad. Unidos en el seguimiento de los mártires, dice Juan Pablo II, los creyentes en Cristo no pueden permanecer divididos. Si quieren combatir verdadera y eficazmente la tendencia del mundo a anular el misterio de la redención, tienen que profesar juntos la misma verdad sobre la cruz. Es decir, el mundo a Jesús lo quiere borrar, lo quiere callar. Entonces los cristianos no pueden darse el lujo de estar divididos. Si hay toda una corriente que se quiere llevar puesta la fe en Jesús, ¿no? Es un motivo interesante también para ver la unidad. Pero Juan Pablo II era un hombre muy realista también. Y él decía, los cristianos no pueden subestimar el peso de las incomprensiones ancestrales que recibieron, de los malentendidos, de los prejuicios, además de la indiferencia, del insuficiente conocimiento recíproco, porque otra cosa que pasó a lo largo de la historia de la Iglesia es que muchas veces hubo división, primero enfrentamiento y después división, no tanto porque se pensaran o se creyeran cosas distintas, sino porque no se conocía lo que el otro pensaba. Y la Iglesia está presente en todo el mundo, está presente en todas las culturas, habla en todos los idiomas. Entonces a veces la misma fe se expresa de maneras diferentes. Y muchas veces lo que faltó fue un conocimiento. Lo que faltó fue el poder dialogar y escuchar al otro para llegar a darse cuenta de que en realidad no estamos diciendo cosas distintas, estamos diciendo lo mismo, con términos distintos, porque venimos de culturas distintas. Entonces ahí Juan Pablo II dijo algo que fue como uno de sus grandes temas. ¿Qué es lo que hace falta? Purificación de la memoria. Él apuntó mucho a la purificación de la memoria. Esto yo estoy convencido que vale para todos los ámbitos de la vida. Vale para las grandes iglesias, vale para una comunidad, vale para una familia. Purificar la memoria, porque las heridas, las divisiones, los enfrentamientos dejan marcas que si no se tratan, si no se trabajan, y esas marcas se van profundizando cada vez más. Por eso Juan Pablo II fue muy lúcido en eso. No hay que ocultar eso, ¿no? Porque una tentación sería decir, bueno, ya está, ya pasó, nos peleamos, nos enfrentamos, nos dividimos, listo, juntémonos todos y ya está. Y él decía, no hay que subestimar las divisiones, los malentendidos, los prejuicios, hay que asumirlos. Y hay que purificar la memoria. Hay que perdonar y hay que pedir perdón. Purificar la memoria. Él se encargó de hacerlo desde el lado de la Iglesia Católica. Invitó a los otros a hacerlo y él se hizo cargo de su parte y lo hizo desde la Iglesia Católica, perdonando y pidiendo perdón.
Cuando fue el jubileo del año 2000, él hizo una liturgia en la Basílica de San Pedro, que muchos lo criticaron, que fue una liturgia penitencial en la cual pidió perdón como Papa por los pecados de los hombres de la Iglesia, ¿no? Los pecados contra la unidad, los pecados contra la verdad, los pecados contra la caridad. Fue el primer domingo de Cuaresma del año 2000. Muchos no lo entendieron, les parecía demasiado lo que estaba haciendo. Pero estaba dando el ejemplo. ¿Hay que purificar la memoria? Bueno, purifiquemos la memoria. Sepamos pedir perdón, sepamos perdonar, sepamos dar vuelta a la página, pero reconociendo y asumiendo las cosas. Entonces, él dijo, desde el principio yo quise promover cualquier paso útil para que el testimonio de la comunidad católica pueda ser comprendido. ¿Por qué? Porque él sabía que como Papa, como obispo de Roma, era su misión. La misión del Papa es cuidar la unidad de la Iglesia. La misión del Papa es cuidar la unidad de la Iglesia. Y nosotros vivimos en un tiempo en el que tenemos papas grandes y papas santos. Pero sabemos que en la historia de la Iglesia ha habido papas que no han sido grandes y que no han sido santos. Dios los ha asistido igual en la misión de conservar la fe, ¿no? Dios los ha asistido igual. Y por eso no es que hemos tenido papas que han abandonado la fe católica o la han deformado, porque ahí hay una asistencia del Espíritu Santo. Pero humanamente muchos dejaron mucho que desear. Y eso también fue motivo de divisiones históricas. Ahora, gracias a Dios, y hace ya varias décadas, vivimos un tiempo muy luminoso en ese sentido, porque tenemos papas que más allá de que tengan sus errores, ¿no? Porque son hombres, pero que realmente están en el camino del Evangelio, y eso es para darle gracias a Dios. Pero él decía, yo soy consciente que como Papa me toca cuidar la unidad. Entonces no me voy a lavar las manos frente a esta que es mi misión. Entonces en esta carta, ¿qué es lo que él dice? Bueno, este camino de buscar la unidad es irreversible. De esto no se vuelve para atrás. ¿Cómo podemos buscar la unidad? Y ahí él tira un poquito como algunas líneas, ¿no? Una cosa es la conversión. Si queremos buscar la unidad de los cristianos, necesitamos convertirnos. Si no nos convertimos, nunca vamos a lograr la unidad. Porque la unidad no se logra si uno no reconoce que es pecador, si uno no reconoce que es débil, si uno no reconoce que tiene fallas, que se ha equivocado. Y ese es el paso, la humildad de reconocer la propia falta, el propio pecado, personalmente y como iglesia, es lo que da la posibilidad de buscar la reconciliación. Entonces, primero, la conversión. Hay que ser fieles al Evangelio. Y para ser fiel al Evangelio hay que convertirse una y otra vez al Evangelio. Convertirse, ustedes saben que es volverse a, como dejar de darle la espalda a Jesús y volverse a Jesús, ¿no? Volver a lo que nos pide Jesús. Eso es convertirse. Él decía, ¿no? Cuando se trata de personas que viven su vocación cristiana, el Evangelio habla de conversión interior, de una renovación de la mente. Otra cosa que él decía, necesidad de penitencia. Está conectado con lo anterior. Si me tengo que convertir, tengo que reconocer mis errores y entonces tengo que aceptar el camino de la penitencia. De que me duelan mis errores, ¿no? La iglesia tiene que hacer eso. Esto aparece muy fuerte, lo vimos hace un par de semanas en el mensaje de Fátima. ¿Se acuerdan que en el tercer secreto el ángel grita penitencia, penitencia, penitencia? Y Benedicto XVI decía, bueno, la iglesia tiene que aprender de nuevo el camino de la oración, el camino de la penitencia. Bueno, Juan Pablo II lo decía en este documento. Dice, el ser consciente de ciertas exclusiones que hieren la caridad fraterna, de ciertos rechazos que deben ser perdonados, de un cierto orgullo, de aquella obstinación no evangélica en la condena de los otros, de un desprecio derivado de una presunción nociva.
Por otro lado, él dice la renovación. En la medida en que nos convertimos, nos volvemos a Jesús, que reconocemos nuestros errores y hacemos penitencia, de ahí viene la renovación. ¿Cómo se reforma la iglesia? ¿Cómo se renueva? Y siempre tiene que estar renovándose y reformándose. Y volviendo a lo que es la base de todo, que es el Evangelio. De ahí viene la renovación. Ahora, él también decía, buscar la unidad no puede ser dejando de lado la verdad. No hay unidad sin la verdad. Buscar la unidad tiene que ser un compromiso serio, pero lo tenemos que hacer desde la verdad. Por eso el buscar la unidad de los cristianos no es que cada uno renuncia a lo que cree para que nos unamos todos como si fuera dos empresas que se fusionan o que se compran una en la otra, y entonces no. La búsqueda de la unidad se tiene que hacer en la verdad. Y entonces es más arduo, pero es más real la unidad. Es más real. En el cuerpo de Cristo, que es camino, verdad y vida, dice Juan Pablo, ¿quién consideraría legítima una reconciliación lograda a costa de la verdad? No se puede negociar la verdad. Si no, es un acuerdo político. Y los acuerdos políticos sabemos que lo que duran lo que dura la conveniencia. Entonces, hoy estoy con uno, mañana estoy con otro, hoy estoy con este y en contra de aquel, y mañana estoy con aquel y en contra de este. Es un acuerdo político. En el camino de la unidad de los cristianos no es la onda de los acuerdos políticos, sino de buscar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Otra de las cosas, de las líneas que da Juan Pablo II, la oración, la primacía de la oración. La oración es lo primero. Para buscar la unidad primero hay que rezar. Por eso la semana de oración por la unidad de los cristianos. Del amor nace el deseo de la unidad. Y el amor halla su expresión más plena en la oración común. Entonces, como creemos en Jesús, como creemos en la Trinidad, en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, rezamos juntos pidiendo la gracia de la unidad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto él lo dijo y lo testimonió. Le costó mucho, por ejemplo, visitar países ortodoxos. Ustedes piensen que el primer país de mayoría ortodoxa que visita es Rumania en el 99, ya hacía 21 años que era papa. Hay imágenes por ahí dando vueltas del Papa Juan Pablo con el patriarca de Rumania, patriarca ortodoxo, que también se viste de blanco, y en una ceremonia que hicieron juntos con los jóvenes gritaban unidad, unidad. Después, a los 2 años, el Papa pudo visitar Grecia, también país de mayoría ortodoxa. Los ortodoxos griegos son muy cerrados al diálogo. Le permitieron ir, pero de ninguna manera podían rezar en común. Y el Papa, en el primer discurso, cuando se encontró con el patriarca griego, el Papa pidió perdón y nombró las cosas por las cuales pedía perdón. Y eso fue como un deshielo. O sea, lo tenían ahí, como que le aceptaron que visite Grecia, pero hasta ahí, ¿no? Y cuando el Papa pidió perdón, fue como que se hubiera caído un muro. No se lo esperaban. Que sus palabras fueran directamente ahí y que dijera concretamente por qué circunstancias históricas estaba pidiendo perdón. Y entonces ahí Juan Pablo II se animó, y a pesar de que habían quedado, esto lo comparto acá, esto lo dice un periodista, el 4 de mayo del 2001, ¿no? Dice que cuando el Papa llegó a Grecia, en el arzobispado ortodoxo de Atenas, después de que el Papa pidió perdón a los ortodoxos por los pecados cometidos por parte de los católicos, el arzobispo Cristóbulos
y el Santo Sínodo se dejaron llevar por un aplauso fuerte, impresionados por la valiente humildad de Juan Pablo II. Por la tarde, en la Nunciatura Católica, durante lo que era una simple visita de cortesía de parte del patriarca, el Papa pregunta con desconcertante espontaneidad: ¿no podríamos rezar el Padre Nuestro juntos? Ellos habían opuesto a que hubiera oraciones en común. Ante la invitación inesperada, el patriarca recita la oración en griego, inmediatamente seguido por el Papa, que la reza en latín. De este modo, el tabú de la oración queda quebrantado. Fíjense, ahí había una división. Los ortodoxos son los que tenemos 1000 años que estamos divididos, y que parecía irremontable, ¿no? Y Juan Pablo II, al tener la humildad de pedir perdón, abrió una puerta que parecía cerrada. Algo similar pasó hace 3 años cuando Francisco se encontró con el patriarca ruso. Fue de las visitas más complicadas. En Cuba se encontró, el Papa de México paró en Cuba, en el aeropuerto, para encontrarse con el patriarca, porque no querían que fuera en Roma, ni querían que fuera en Moscú. Ningún papa pudo visitar Rusia todavía. Se encontraron ahí, fue un encuentro de 2 horas, charlaron en privado. Pero cuando se encontraron, que se saludaron, primera vez un papa y un patriarca ruso, de las palabras que se entrecruzan ahí, si uno mira el video, y que está traducido obviamente, una es somos hermanos, ¿no? Y la otra es ahora todo será más fácil. Porque como que se rompió ahí un deshielo de una relación entre iglesias que estaba completamente bloqueada, ¿no? Entonces, la oración común, ¿cómo ayuda la oración en común? ¿Cómo ayuda la oración de cada uno pidiendo por la unidad? Porque, dice Juan Pablo, si los cristianos, a pesar de sus divisiones, saben unirse cada vez más en oración común en torno a Cristo, crecerá en ellos la conciencia de que es menos lo que los divide que lo que los une. Después, bueno, el Papa ahí cuenta también su experiencia, de los viajes que hizo, de cómo él fue tratando de encontrarse y rezar juntos. Y otra de las cosas que pone como línea para el diálogo es justamente el poder colaborar en las cosas que nos unen. Ok, estamos divididos. Cuando se dé la unión plena y visible entre todos los cristianos, podremos compartir la Eucaristía. Ahora no podemos. No podemos celebrar juntos la misa, porque no hay una unidad en la fe. Pero podemos colaborar en un montón de cosas. Entonces ahí entra todo el ámbito que también Juan Pablo alentó, de que los cristianos tengan una voz unida frente a determinados temas del mundo. Por ejemplo, la paz del mundo. Bueno, ahí tenemos una palabra que decir que es más fuerte que las divisiones que tenemos, porque todos estamos de acuerdo en buscar caminos de paz. O por ejemplo, la defensa de la vida. Esto se va viendo también, incluso en nuestro país, con toda la locura de la ley del aborto, se ve que entre católicos y evangélicos, por ejemplo, hay una unidad muy fuerte en ese tema. Y entonces, ¿cómo no colaborar juntos por una causa en la cual estamos unidos? Diálogo y colaboración práctica. A su vez, hay todo un diálogo teológico que entre las iglesias se va dando para tratar de ir clarificando las cuestiones que todavía nos dividen, ¿no? Pero fíjense, estas líneas de Juan Pablo II para buscar la unidad creo que son realmente un camino muy interesante. La conversión, ser fieles al Evangelio, el hacer penitencia, o sea, reconocer los errores para poder sanar las heridas del pasado, la renovación a la luz del Evangelio, el no negociar la verdad, sino buscar juntos la verdad que es Jesús, la primacía de la oración, lo primero es rezar por la unidad, el tema del diálogo, no cerrarse al diálogo, que es lo que pasó por muchos años, la colaboración práctica, hay cuestiones en que nos unen y que tenemos una voz común para hablar. Él después habla de los frutos del diálogo. Bueno, el diálogo se empezó, se desarrolló,
y empezó a dar frutos. Si bien la unidad no está todavía, y a hoy 2020 tampoco se ha logrado la unidad plena y visible, hay frutos, porque nos podemos reconocer como hermanos. Esto, un dato de color. Hasta antes del concilio, en los documentos oficiales, incluso en las oraciones de la iglesia, cuando se hablaba de los otros cristianos se decía herejes cismáticos. Herejes cismáticos. Hereje porque perdieron la verdad de la fe, cismáticos porque se dividieron de la iglesia verdadera. El término cambió, se empezó a hablar de hermanos separados, ¿no? Un abismo. Pero el término, ¿cuánto que dice, no? Por ejemplo, la oración del Viernes Santo, que rezamos siempre, que sigue estando en el misal de ahora, que ahora es por quienes creen en Jesús y que pedimos la unidad, una de las 10 oraciones al Viernes Santo, antes era por los herejes simpáticos. Entonces, el cambio del término indica un cambio de mentalidad e indica un cambio en la manera de mirarnos y de reconocernos. Nos reconocemos como hermanos, no como enemigos. Separados, porque todavía no podemos vivir la unidad plena, pero hermanos, tenemos el mismo bautismo. Creemos en el mismo Cristo, creemos en la misma Trinidad. Después, bueno, otro fruto, la solidaridad al servicio de la humanidad, por ejemplo, la defensa de la vida, el poder encontrarnos en torno a la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios. Entonces, con algunas iglesias, por ejemplo, todas las que surgieron del protestantismo, de Lutero, no compartimos la Eucaristía. O sea, no tienen Eucaristía ellos, a diferencia de los ortodoxos que sí. Pero la palabra de Dios nos une a todos, por eso en el camino del ecumenismo, de la unidad, es tan importante la centralidad de la palabra. Después descubrir los bienes que están presentes en los otros hermanos cristianos. Esto fue una genialidad del concilio también, porque el concilio dijo, la iglesia de Cristo, o sea, la iglesia que fundó Cristo, subsiste en la iglesia católica. Pero en las otras iglesias, en las otras comunidades, hay semillas de verdad y de bien. Y eso es una riqueza. O sea, Cristo está actuando también ahí. Aunque no hayan conservado todo, o aunque se hayan separado o lo que fuera, pero ahí está actuando Cristo. Viene a la mente ese pasaje del Evangelio, ¿no? Cuando Jesús, ¿se acuerdan que cuando los apóstoles le van a decir, vimos a uno que estaba haciendo milagros en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no era de los nuestros? Jesús le dice, déjenlo. Porque si está, nadie puede hacer un signo en mi nombre y después hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Bueno, él después habla mucho del diálogo con cada una de las iglesias, cómo se fue creciendo, y después hace la gran pregunta que es ¿cuánto nos queda de camino? ¿Cuánto nos queda de camino? Y si podemos preguntarnos cuánto camino nos separa todavía del día feliz en que se alcance la plena unidad en la fe y podamos concelebrar la Eucaristía. ¿Cuánto nos queda de camino? Y él dice, bueno, como acá está en juego la verdad, hay cosas que no se pueden, que no se pueden negociar, hay que poder hablarlas como hermanos, ¿no? Y él pone, por ejemplo, bueno, la relación entre la escritura, la Biblia y la tradición. La Eucaristía es fundamental. El sacramento del orden sagrado, sin sacerdocio no hay Eucaristía. El magisterio de la Iglesia, confiado al Papa, a los obispos. La Virgen María, que con todo el mundo del protestantismo es motivo de división. Y es fundamental, no podemos dejar de lado. Entonces dice, todo esto es para hablarlo, para buscar caminos juntos. Él también dice, bueno, revalorizar la santidad. Esto que les decía antes, tenemos mártires que han dado la vida juntos, que han sufrido en el mismo campo de concentración, que han estado ahí por ser cristianos, por más que eran de iglesias diferentes. Por eso cuando fue el año 2000, además del pedido de perdón, otra cosa muy grande que hizo, creo que en mayo del 2000 fue el memorial de los testigos de la fe. Recordar a los testigos de la fe de todas las iglesias. Eso se hizo, si no me equivoco, en el Coliseo Romano. Con todos los mártires de las distintas iglesias que han dado testimonio de la fe.
Fue una celebración ecuménica que hizo Juan Pablo II en el año 2000. Él mismo le quiso. Y después tiene esta genialidad, ¿no? Que esto un poco para ir cerrando. Porque una de las cosas que nos divide de los otros cristianos, de las otras iglesias, es que no reconocen al Papa, que no reconocen el ministerio del Papa, del obispo de Roma, como cabeza de la iglesia. Yo les decía al principio, el Papa tiene la misión de cuidar la unidad de la iglesia, de cuidar la fe y de cuidar la unidad. Pero uno de los problemas que tenemos para la unidad es que ellos no reconocen esa autoridad del Papa. Entonces, ¿qué dice Juan Pablo II en este documento? Dice, bueno, obviamente él dice, una condición para lograr la unidad es que podamos reconocer este ministerio que lo quiso Jesús. Bueno, él da toda una explicación que es lo que tenemos en Mateo 16, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le confía a Pedro una misión única, que es ser cabeza de la iglesia, que es ser la piedra sobre la que se asienta la iglesia, ¿no? Ustedes saben que si eso lo leemos literal sería como decirle, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Sobre vos. Entonces ahí viene la sucesión del apóstol Pedro. Nosotros tenemos la lista de todos los papas desde Pedro hasta Francisco, 266, y eso es un poco también la garantía de que en la iglesia se conserva la sucesión apostólica. Nosotros si vamos desde Francisco para atrás, Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, Pío XII, y seguimos, llegamos hasta el apóstol Pedro. Bueno, la misión que Jesús le da a Pedro forma parte de la naturaleza de la iglesia. Es cuidar la fe de la iglesia y cuidar la unidad de la iglesia. En la última cena Jesús le dice a Pedro, esto lo dice el Evangelio de Lucas, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. La misión de Pedro es confirmar en la fe a los hermanos. Y para eso Pedro se tiene que convertir, porque Pedro es pecador. Bueno, sabemos que las negaciones de Pedro, el otro día escuchamos el Evangelio, Juan 21, cuando Pedro 3 veces le responde al Señor la pregunta, ¿me amas? Después de haberlo negado 3 veces, y Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro es pecador. Después de decirle, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que fue cuando Pedro hizo la confesión de fe, inmediatamente después Pedro le quiso decir al Señor, no, la cruz no, yo te sigo, pero no con la cruz. Y ahí se ligó de Jesús uno de los retos más fuertes del Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice, retírate y ve detrás de mí, Satanás. Pedro es pecador. Y sin embargo Jesús lo elige a Pedro y le da la misión de guiar a la iglesia. Bueno, el Papa toma eso, Juan Pablo II, y él dice, yo soy muy consciente de que mi misión es la misión de Pedro, y que soy pecador como Pedro. Pero pecador como Pedro, tengo la misión de presidir a la iglesia. Entonces, esto fue realmente muy fuerte en ese momento, porque el Papa invitó a que lo ayuden a ver cómo poder ejercer esa misión de una manera que todos la acepten, pero sin renunciar a algo que forma parte de la esencia de la iglesia, que es el ministerio del Papa, el ministerio de Pedro, el ministerio del obispo de Roma. Él decía que él, como que la expresión que más le gustaba para el Papa es una de San Gregorio Magno que dice, el siervo de los siervos de Dios, servus servorum Dei. Y él decía entonces, ¿no? Es importante notar cómo la debilidad de Pedro muestra que la iglesia se sostiene por la gracia de Dios, no es por Pedro.
¿cómo no ver en la misericordia que Pedro necesita una relación con el ministerio de aquella misericordia que él experimenta primero? Pedro tuvo que experimentar la misericordia de Jesús y por eso se convirtió en un ministro de esa misericordia. Entonces, dice Juan Pablo II, heredero de la misión de Pedro, el obispo de Roma ejerce un ministerio que tiene su origen en la misericordia de Dios, que convierte los corazones e infunde la fuerza de la gracia ahí donde el discípulo prueba el sabor amargo de la debilidad y de la miseria. La autoridad de este ministerio está toda al servicio del designio misericordioso de Dios. El sucesor de Pedro, o sea, hablaba de él, sabe que tiene que ser un signo de misericordia. El suyo es un ministerio de la misericordia nacido de la misericordia de Cristo. Y por eso Juan Pablo II invitó a todos a las otras iglesias, a los jefes de las otras iglesias, a que lo ayuden a encontrar esa manera de ejercer el ministerio petrino, el ministerio del Papa, de manera que lo puedan aceptar, pero sin renunciar a lo que Jesús quiso para la iglesia. Y él ponía el ejemplo del primer milenio, donde la iglesia estaba unida y el obispo de Roma, cuando había un asunto importante o había una cuestión difícil o había una disputa, un problema, el obispo de Roma definía y era la última palabra, ¿no? Por ser la primera sede, era la última palabra y era quien tenía la última autoridad. Y todos aceptaban ese primado, eso es el primado del Papa, ¿no? Ser el primero. Bueno, él invitaba a redescubrir eso del primer milenio en el tercer milenio para poder aceptar lo que Jesús quiso en la misión de Pedro como cabeza de la iglesia y poder conservar la unidad en torno a Pedro, ¿no? Y decía, estoy convencido que yo tengo una responsabilidad particular, porque soy el que tiene la misión de servir a la unidad. También reconocía que muchas veces fue culpa de los que ocuparon ese ministerio, en la manera en que lo ejercieron, dice, ciertamente pudo mostrarse en lugar de un servicio como otra cosa, como un ejercicio de poder, ¿no? Entonces dice que el Espíritu Santo nos dé luz y nos ilumine a todos los pastores y teólogos para que busquemos, por supuesto, juntos las formas en que este ministerio pueda realizar un servicio de fe y de amor reconocido por unos y por otros. Esa propuesta de Juan Pablo II tuvo algún eco, tuvo alguna respuesta, pero no mucho. Benedicto la retomó, la recordó, Francisco la recordó, la retomó, pero es realmente una disposición del Papa muy fuerte para buscar la unidad y para poder servir a la unidad, que es la misión que tiene el Papa dentro de la Iglesia. Por eso él terminaba ese documento, y vamos cerrando, diciendo, bueno, esto que estamos haciendo ahora de buscar la unidad viene del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo alcanzarlo? Primero con la oración. La oración tiene que asumir este anhelo de unidad y tiene que tener la prioridad. Segundo, con la acción de gracias, porque no estamos con las manos vacías. Ya hemos hecho caminos y pasos para acercarnos. Tercero, con la esperanza en el Espíritu. El Espíritu que hace, aleja de nosotros los recuerdos del pasado, dolorosos, de la separación, y nos da fuerza para avanzar hacia el futuro, hacia la unidad. Y terminaba diciendo, si nos preguntamos si todo esto es posible, la respuesta sería siempre sí. La misma respuesta escuchada por María de Nazaret, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, en definitiva, en esta encíclica, en esta enseñanza de Juan Pablo, en el 95, él lo que propuso fue humildemente y desde su ministerio de cuidar la unidad, seguir recorriendo este camino. Y él dijo también algo interesante, no es algo solamente de los jefes de las iglesias, es tarea de todos. Y todos pueden colaborar rezando por la unidad. Sabemos que él eso no lo logró ver con sus ojos,
y todavía al día de hoy no está logrado, pero se sigue haciendo camino hacia la unidad. Cuando fue el jubileo del año 2000, cuando es el jubileo, el Papa abre la puerta santa de las basílicas principales de Roma, y cuando fue a abrir la puerta de la Basílica de San Pablo, el 18 de enero del 2000, invitó a uno de los patriarcas ortodoxos y a un arzobispo protestante anglicano para que lo acompañaran, ¿no? La imagen que yo puse en la invitación a esta charla fue de ese momento. Juan Pablo ya estaba muy viejito en el 2000. Y termino con esto que les leo de acá. Dice: Juan Pablo II empujaba y empujaba, pero la puerta santa parecía como si no quisiera abrirse. En el atrio de la Basílica de San Pablo, los que no estaban al tanto vivieron unos segundos embarazosos. Pero solo unos segundos, porque enseguida quedó claro que no era que el Papa no podía abrir la puerta, sino que estaba esperando. Esperaba que a sus manos se unieran las del metropolita ortodoxo Atanasios y las del primado anglicano Cary. En ese momento, ante el empuje de las 6 manos, la puerta se abrió de par en par y los 3 se arrodillaron. Esto lo dice el secretario de Juan Pablo II. Dice: por primera vez en la historia, el obispo de Roma, sucesor de Pedro, y los máximos representantes del Oriente ortodoxo y del protestantismo occidental habían abierto juntos una puerta santa, habían cruzado juntos el umbral y juntos habían entrado en la basílica que, dedicada al apóstol Pablo, es la basílica ecuménica por excelencia. Fue el Papa el que lo quiso así, el que quiso ofrecer ese signo de profundo significado en presencia de todos los exponentes del mundo cristiano. Bueno, ese es un poco ese signo que Juan Pablo II quiso hacer, las 6 manos abriendo la puerta santa, fueron un signo también de su compromiso por la unidad, de su búsqueda de la unidad. En estos días estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ahora vamos a rezar la misa por esa intención. Hay cosas que no dependen de nosotros porque dependen de los que están, por ejemplo en el caso del Papa, del organismo que el Papa tiene para buscar la unidad, y de hecho están trabajando mucho, pero la unidad es algo que Jesús pidió y rezó antes de dar la vida. Y entonces la unidad es un ideal que nosotros tenemos que hacerlo nuestro, no es algo ajeno, no es algo que tenemos que dejar para que se encargue el Papa y los que están al frente de la iglesia, ¿no? En las grandes esferas. Porque la unidad la construimos ahí donde estamos, o no la construimos. Es decir, depende de nuestra decisión también. Trabajar y rezar por la unidad. Si en mi ámbito, en mi comunidad, en mi parroquia, en mi diócesis, yo trabajo por la unidad, con estas líneas que dice Juan Pablo II, lo dice para el diálogo ecuménico en general, pero valen también para los pequeños ámbitos nuestros, ¿no? El diálogo, el reconocer lo bueno que hay en el otro, el volver a Jesús, convertirnos todos a Jesús, el saber también pedir perdón y perdonar, el saber escucharnos, bueno, y un montón de cosas más que dice. Si yo lo vivo en mi pequeño ámbito, estoy trabajando para la unidad. Y después rezar por la unidad, que eso ya lo dice bien claramente, es tarea de todos. Y Jesús rezó por la unidad. Es decir, en definitiva, es unirse a la oración y a lo que fue la pasión de la vida de Jesús, que es que todos sean uno. Así rezó Jesús antes de dar la vida, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si trabajamos por la unidad, estamos trabajando para que el mundo conozca a Jesús, porque ese es el mejor testimonio que podemos dar a los que todavía no conocen a Jesús. El testimonio de que estamos unidos y de que Él nos une y de que es más fuerte lo que nos une que lo que nos divide. Vale para las grandes iglesias, pero también vale para nuestros pequeños ámbitos. Y eso es vivir el Evangelio de Jesús. Por eso le pedimos a la Virgen, que es Madre y Reina de la Unidad, que nos ayude a nosotros a hacer nuestra la oración de Jesús, a realmente respirar con esta motivación y este anhelo de la unidad,
y a dar nuestro aporte ahí donde Dios nos pone. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.